En la mitología y el folclore, un héroe tradicionalmente posee habilidades sobrehumanas, que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias por las cuales es reconocido. En la literatura, una persona se convierte en héroe cuando realiza una hazaña extraordinaria digna de elogio e imitación para la cultura de su lugar y tiempo, particularmente con ello sacrificando en ocasiones su vida. Poéticamente, el camino del héroe invariablemente está atado con el camino de la tragedia, y es que, simbólicamente, el héroe asume riesgos que otras personas normalmente no pueden asumir. En palabras del escritor Francis Scott Fitzgerald, enséñame un héroe y te escribiré una tragedia. Yo soy Andrew Sant y este es mi análisis de Spider-Man 2. El siguiente es un análisis a fondo. Si no has visto esta película, tal vez quieras hacerlo antes de ver este video. Al momento de su estreno, Spider-Man 2 fue reconocida por algunos críticos como la mejor película de superhéroes de la historia, principalmente porque profundiza en muchos aspectos del arquetipo del superhéroe, haciendo un énfasis particular a redimirse de las malas decisiones. Y es que en esta película, tanto el personaje principal como el villano y Mary Jane se redimen de sus errores. Es una historia sobre tomar las decisiones equivocadas y recomponer el camino sobre la marcha. Otro gran acierto de la película es su villano, distanciándose del prototípico villano de superhéroes. Su motivación no es conquistar al mundo ni lograr una temeraria venganza contra sus enemigos, y es en ese renglón donde el villano genera empatía con el público, siendo un villano agradable con el cual te puedes identificar por sus motivaciones. Pero más allá de eso, y antes de desmenuzar la película, quiero hablar de algunas de las cosas que no me convencieron del todo, principalmente del personaje de Peter Parker. No habiendo hecho aún un análisis de la primera película, quiero decir que no es el Spider-Man al que estoy acostumbrado a ver, por lo menos esta interpretación. A diferencia de muchas otras encarnaciones del personaje, en donde generalmente, sin importar la gravedad de sus problemas, siempre tiene un buen sentido del humor y está diciendo bromas, esta versión de Peter Parker me parece demasiado atormentada, muy poco proactivo y por momentos hasta torpe. ¿Recuerdan cómo en las películas de Superman Christopher Reeve fingía ser un tonto cuando era Clark Kent, aunque todos sabíamos que no era un tonto? Pues eso no pasa aquí. Hay varios momentos en los que genuinamente siento que Peter Parker no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo reaccionar ante lo que está pasando y no sabe ni cómo hablarle a Mary Jane, y eso es un poco desesperante. Entiendo que por supuesto es la intención de la película hacerte ver que no es fácil ser un superhéroe y tener una vida normal, que no llegas a los compromisos a los que tienes, no puedes cumplir en un trabajo, no puedes cumplir en otro. Es cierto, esa es un poco la historia de Spider-Man. Sin embargo, en los cómics, Peter Parker quería dejar de ser Spider-Man porque ser Spider-Man le generaba riesgo a sus seres queridos, o bien las acciones de Spider-Man tenían una repercusión negativa en su vida. Por ejemplo, no poder estar con la tía May cuando estaba enferma. Sin embargo, en esta película parecen mucho más egoístas las razones de Peter por no querer ser Spider-Man, sobre todo considerando que al final de la primera película él lo toma como su bendición y su maldición. Ser Spider-Man es la cruz que debe de cargar. Quizá, insisto, si el personaje hubiera tenido todas estas complicaciones pero las hubiera tomado con humor y filosofía como lo hace el personaje de los cómics, tal vez hubiera sido más agradable. O bien si, a pesar de ser un personaje con muchísimos problemas, lo vieras intentando salir o mostrando inteligencia para resolverlos, podría generar empatía. Sin embargo, este no es el caso. Este Peter Parker siento que por momentos se queda solo sentado lloriqueando esperando que sus problemas se resuelvan, en vez de salir a tratar de resolverlos. O por lo menos esa es mi percepción. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí va un ejemplo. Peter se enfrenta con el Dr. Octopus en una extravagante pelea en un banco, la cual debo decir es bastante entretenida. Y bueno, el villano se lleva como reina a la tía May, la pone en peligro, pelean y la rescata. ¿Qué hace después? Se va a una fiesta en la noche, se entera de que Mary Jane se va a casar, pasan toda clase de cosas, nada más falta que le orine un perro, y es entonces en ese momento que decide que ya no quiere ser Spider-Man. En ningún momento pasa por su cabeza decir, voy a buscar al villano que está atormentando la ciudad, solo yo puedo detenerlo, y además es un conocido mío, es un amigo o maestro, lo idealizo, voy a tratar de hacer algo para salvarlo. No, no hace nada de eso. Deja las cosas volando esperando que se resuelvan solas, y si no es porque el Dr. Octopus rapta a Mary Jane en el tercer acto de la película, lo hubiera dejado libre, nunca hubiera encarado ese problema. Y ese, damas y caballeros, es el héroe de la película. Lo sé, tal vez estoy viendo demasiado en esto. Después de todo, no es la primera vez que se toma la historia de Spider-Man No More. Otras ocasiones ya se ha hecho, sobre todo en los cómics. Y por cierto, se hace un homenaje visual bastante bueno de parte de Sam Raimi a esta imagen. Pero bueno, volviendo a Peter.
Me parecen un poco egoístas las motivaciones por las que quiere dejar de ser Spider-Man, simplemente para ser el mismo. Y también me parece un poco burda la manera en que va perdiendo sus poderes. Me hubiera gustado que hubiera una explicación científica detrás de eso tal vez. Pero, en fin, entiendo que es un poco el camino del héroe, el caer y tener que levantarse o reinventarse. Y para ya por fin dejar de hablar de lo que no me gustó de la película, hablemos de lo que sí me gustó. Me gustó que él mismo se tiene que probar como héroe, sin poderes, sin máscara, sin disfraz. Es un elemento de reconciliación necesario para que el personaje pueda retomar su identidad de superhéroe. Como ya lo había mencionado al principio, es una película sobre tomar las decisiones equivocadas y redimirse de ellas, recomponer el camino y recobrar la identidad. Y debo decir que esta es de las pocas películas de superhéroes, si no es que la única, que logra reflejarlo de manera correcta. Al respecto, me gusta que los tres protagonistas de la película tienen una voz de la conciencia. En el caso de Peter, es la tía May. Es ella quien tiene este gran diálogo rumbo al final de la película en el que convence a Peter de que vale la pena ser un héroe por lo que puede inspirar en los demás. Me parece uno de los mejores diálogos de la película y, por cierto, disfruto que la tía May tuvo un poco más que hacer en esta película. Verla contribuir en la pelea contra el Doctor Octopus fue bastante agradable. Y bueno, hablando del villano, como ya lo había comentado, me parece el acierto más grande de la película el no caer en la fórmula clásica del supervillano de superhéroes, que normalmente se la pasa más hablando sobre cómo le gustaría dominar el mundo que realmente haciéndolo. Este villano es distinto, lo conocemos desde antes de ser villano y sabemos de sus motivaciones, generando incluso una relación de amistad con Peter, y es aquí donde conocemos su frase, que es como una versión propia del gran poder viene una gran responsabilidad, cuando él dice que la inteligencia no es un privilegio, es un regalo para ser usado en pro de la humanidad. Es básicamente la misma filosofía. Si tienes un gran poder o si tienes un gran don, no puedes no hacer nada, tienes que utilizarlo para hacer el bien. Cayendo quizá un poco en esa filosofía budista de si un hombre bueno no hace nada, está haciendo mal. Y es por eso que es un villano mucho más empático, un personaje mucho más completo que el típico villano de superhéroes. Al igual que el héroe toma las decisiones equivocadas a lo largo de la historia, sin embargo, rumbo a la recta final de la misma, se redime de sus errores, sentenciando: no voy a morir siendo un monstruo. Él también tiene una voz de la cordura, que en este caso es el propio Peter Parker, con las palabras de la tía May diciéndole que a veces, para hacer lo correcto, debemos sacrificar ciertas cosas, incluso nuestros sueños. Como en otras películas de héroes, al final el villano muere, pero no muere porque simplemente debe morir, muere defendiendo sus ideales y siendo congruente con su filosofía de vida, redimiendo sus errores y con esto redimiéndose a sí mismo. El otro eje de la película es el tercer protagonista, Mary Jane Watson, a quien por cierto tampoco disfruto mucho en esta interpretación. Siento que es muy insegura de sí misma, que no sabe ni lo que quiere y que todo el tiempo está enojada con Peter. No entiendo a veces ni siquiera por qué está tan obsesionado con ella, pero en fin. Pasé algún tiempo tratando de entender las razones por las que ella está molesta con él, pero después me acordé del final de la primera película, cuando le da el beso y ella intuye que es Spider-Man. Quizá en esta torcida mente que tiene, ella está esperando que él renuncie a ser Spider-Man, o que siga siendo Spider-Man pero esté con ella, o que tome algún tipo de decisión. Sin embargo, si ese es el caso, entonces ¿por qué está saliendo con otra persona? ¿Y por qué se enoja con Peter porque no está con ella? Es algo que definitivamente no entiendo. Ciertamente, al igual que los protagonistas, Mary Jane está en un proceso de haber tomado malas decisiones y aprender a redimirse de las mismas y tomar las correctas. Curiosamente, la voz de la razón en este caso es su prometido, cuando le pregunta si no va a invitar a Peter a la boda si se supone que es una persona importante en su vida. Mary Jane finalmente acepta cambiar el rumbo y acude a Peter, diciéndole una frase bastante buena: ya es hora de que alguien te salvara a ti, quitándole con ello de encima la responsabilidad que él sentía que cargaba con esa relación. Y siendo con esto, a mi parecer, lo único bueno que hace en toda la trilogía. Pero bueno, eso ya es un tema aparte. Podríamos también incluir un cuarto eje en esta película, que sería Harry Osborn. En este caso él representa el lado oscuro, esa parte que se aferra a sus creencias y se niega a cambiar a pesar de las múltiples veces en las que se pudo haber equivocado o las decisiones incorrectas que ha tomado. Y, por ende, termina en tragedia. Aunque bueno, digamos que en lo que concierne a esta película, su personaje queda inconcluso. Y bueno, además de esto, la película tiene otros muchos puntos altos, como la interpretación de J. Jonah Jameson, me parece extraordinaria. Casi me hace desear que si volvieran a llevar al personaje a la pantalla grande, por favor vuelvan a usar este actor porque es genial. Por cierto, hay una escena en la versión extendida donde J. Jonah Jameson se pone el traje de Spider-Man y se pone sobre su escritorio a lanzar telarañas y hacer toda clase de cosas. Es genial, si no la han visto tienen que verla. Es una lástima que en estas películas no se haya explorado el por qué odia tanto a Spider-Man y que en la tercera haya quedado como solo personaje de comedia, pero en fin. Hay otra escena en la versión extendida donde Spider-Man se queda sin poderes en un techo y baja por un elevador, también es muy graciosa, deben de checarla.
Y por supuesto, la pelea en el tren es de lo mejor. De hecho, las secuencias de acción de la película son bastante buenas. Visualmente, Doc Ock es un villano que está a la altura de Spider-Man, que lo exige, que lo hace ver muy bien en las secuencias de acción. Y aunque algunas debo decir que, pues bueno, a 10 años de que se hizo la película se alcanza a ver ya un poco más falso el CGI, pero bueno, no importa, se ven bastante bien de todos modos. Y es en gran parte lo que venimos a ver. Por otro lado, no soy muy fan de la gran cantidad de tiempo que pasa Spider-Man sin su máscara y de toda la gente que lo ve. Pero bueno, también entiendo que es un poco eso de querer solidarizar al personaje con el pueblo de Nueva York, que le están agradecidos por lo que hace por él, reencontrarse como superhéroe, pero sobre todo que al actor se le vea la cara en el traje, o se vea que es él haciendo todo eso. En fin, creo que no era necesario, pero bueno. Otro detalle es que creo que hay demasiadas mujeres gritando en esta película. Eso se me hace como que Sam Raimi extrañaba hacer películas de horror y por eso se puso a hacer esto, pero es una exageración. Pero más allá de eso, son detalles menores. Creo que en general la película es bastante buena, bastante entretenida, con muy buena acción. Profundiza muy bien en el arquetipo del superhéroe. Se atreve a llevar al personaje a puntos donde no había llegado antes. Y además creo que esta película es el punto alto de la trilogía. Es la mejor de las tres y es bastante recomendable. Tal vez no es el Spider-Man al que estoy acostumbrado, ni el que quiero ver en el cine, pero es una muy buena versión y la recomiendo ampliamente. Y por mi parte es todo, espero hayan disfrutado el video y espero sus comentarios porque la mejor opinión es la de ustedes. Yo soy Andrew Sant y este fue mi análisis de Spider-Man 2.